No estás viviendo tu vida. Estás repitiendo un guión escrito por una parte de ti que ni siquiera reconoces. Y lo peor, esa parte nunca fue tu enemiga, hasta que decidiste ignorarla. Carl Jung lo llamó sombra. Yo lo llamo prisión invisible. Y sé que, en este preciso momento, está actuando en ti. Fue ella quien eligió a esa persona que sabías que te haría daño. Fue ella quien te hizo aceptar menos de lo que merecías. Fue ella quien te empujó a tomar decisiones que justificaste con un "no tenía otra opción", pero que, en el fondo, no eran más que repeticiones de viejos miedos. La sombra no llega gritando, susurra, y, cuando te das cuenta, ya le estás obedeciendo. Se disfraza de prudencia para mantenerte paralizado. Se pone la máscara de la bondad para impedirte imponer límites. Se presenta como humildad para ocultar el miedo a ser vista. Y tú te lo crees, porque es más fácil culpar al mundo que afrontar la verdad. Lo que te ata no está fuera, está dentro. Pasé años huyendo de mi sombra. Construí máscaras tan convincentes que hasta yo me las creía. Me vendí como alguien fuerte, pero solo era alguien entrenado para no sentir. Me presentaba como independiente, pero solo era miedo a necesitar a alguien. Y mientras me escondía, se repetían los mismos ciclos. Acercamiento, entrega, decepción, cierre. Como si la vida fuera un pasillo circular, donde cada puerta me llevaba de vuelta al principio. Jung decía, lo que niegas, te somete. Lo negué durante años, y pagué el precio. Perdí relaciones, oportunidades y sobre todo, tiempo. Porque cada vez que huyes de una parte de ti mismo, construyes el camino para reencontrarla. La vida es insistente. Te pondrá delante las mismas pruebas, las mismas caras, los mismos dolores, hasta que mires lo que estás tratando de evitar. Y sé que mirar da miedo. Es como bajar a un sótano oscuro donde se guardan todas las versiones de ti mismo que prefieres olvidar. El niño asustado, el adolescente rechazado, el adulto que fracasó. Pero lo que nadie te dice es que allí dentro, junto a los recuerdos que duelen, están guardadas las armas que más necesitas: tu valentía, tu autenticidad, tu capacidad para imponer límites. Fue cuando comprendí esto que todo cambió. Me di cuenta de que integrar la sombra no es hacerse amigo de ella, ni justificar los errores con "yo soy así". Es traer luz a lo que siempre ha vivido en la oscuridad. Es dejar de permitir que las emociones en piloto automático dirijan tu vida. Es mirar al miedo y preguntarle, ¿qué quieres enseñarme? Es enfrentarse a la ira y comprender, ¿estás aquí para protegerme de qué? Es acoger la tristeza y decir, escucho lo que quieres mostrarme. Este viaje no es bonito al principio. Es feo, incómodo y, a menudo, solitario. Porque cuando empiezas a elegirte a ti mismo, algunas personas se van, algunas puertas se cierran, pero las que se quedan y las que se abren después son reales. Y te darás cuenta de que no has perdido nada. Solo te has liberado de lo que exigía tu muerte emocional para existir. Hoy puedo decir que no soy libre porque eliminé la sombra, sino porque aprendí a caminar con ella. Cuando aparece, no me apresuro a expulsarla. La escucho. Y al escucharla, encuentro lo que necesito para continuar. Esa es la diferencia entre vivir atado a un guión antiguo y empezar a escribir el tuyo propio. Y si quieres descubrir cómo hacerlo, sigue conmigo. Porque lo que viene a continuación no es motivación barata. Es un mapa psicológico para romper ciclos, integrar tus partes y tomar posesión de la vida que siempre ha sido tuya, pero que tu sombra no quería que vieras. Aprendí de la manera más dolorosa que lo que me destruye no viene de fuera, viene de dentro, silencioso, paciente, preciso. Se llama sombra. La traté como a una enemiga durante años, y así fue como ganó todas las batallas. Cuando fingía que no existía, ella elegía por mí. Cuando sonreía para mantener la imagen, ella anotaba cada concesión y me cobraba con intereses en el silencio de la madrugada. Fue Jung quien me dio el mapa que no quería. Lo que niegas, te somete. Lo negué,
y fui sometido. La sombra no aparece como un monstruo, se disfraza de virtud. Me enorgullecía ser controlado, pero era miedo al enfrentamiento. Me vendía como generoso, pero era adicción a la aprobación. Decía, no me importa, pero era anestesia. Por eso se repetían las mismas tramas. Atraía a personas que exigían lo que yo no sabía negar, trabajos que reforzaban mi valor solo cuando me vaciaba, relaciones en las que el amor era sinónimo de silencio. No era mala suerte, era programación. Mi inconsciente apretaba los botones. Yo lo llamaba destino. El primer choque fue admitir que las emociones negativas eran datos, no fallos. La ira me mostraba el límite que yo no ponía. La envidia apuntaba a habilidades que tenía miedo de desarrollar. La culpa que estaba pagando una deuda que nadie me había cobrado. Empecé a escuchar sin obedecer. Dejé de pedir que las sensaciones se fueran y empecé a preguntar, ¿qué quieres enseñarme? Cuando llegaba la respuesta, dolía como una verdad antigua, esa que siempre había estado ahí, encerrada, esperando la madurez para ser dicha. Lo probé en el campo de batalla que más me derribaba, el rechazo. Antes, bastaba un no para que yo implosionara y volviera a perseguir cualquier migaja de validación. Ahora practico el intervalo, 3 respiraciones, mirar directamente a la herida, nombrar lo que grita. Casi siempre es lo mismo. Demuéstralo, demuéstralo. Y yo respondo, no negocio mi valor. La sensación no desaparece, pero pierde el control. Sigo adelante. La sombra, frustrada, aprende que conmigo no gobierna, solo informa. Otro terreno minado era el perfeccionismo. Yo lo llamaba estándar alto. Era el miedo a que me vieran incompleto. Cada vez que posponía un proyecto hasta que estuviera listo, solo estaba posponiendo el juicio. El antídoto fue ridículamente simple y brutal. Publicar imperfecto. 5 minutos de vergüenza me ahorraron 5 años de vida en suspenso. Descubrí que la crítica que temía era la que me hacía a mí mismo. El mundo solo se hacía eco de mi veredicto. Y entonces llegó la parte que más me asustó. Integrar no es absolver, no es decir, yo soy así, y usar la sombra como excusa para herir. Integrar es aportar luz, responsabilidad y dirección. Si mi ira protege, protege sin destruir. Si mi deseo ambiciona, ambiciona sin traicionar. Si mi miedo alerta, alerta sin paralizar. Escribí un código para mí mismo, breve, interno, innegociable. No me abandono para encajar. No finjo paz para evitar la verdad. No externalizo mis límites. Este código no me hace bueno, me hace completo. Hoy veo los ciclos antes de que me devoren. Cuando surge el viejo deseo de explicarme para ser aceptado, elijo sostenerme. Cuando aparece el impulso de complacer para no perder, elijo perder lo que exige mi autotraición. Cuando la soledad amenaza con historias de desvalorización, me siento con ella como si fuera una mensajera, no un veredicto. Y, poco a poco, la vida cambia de tono. No porque se haya vuelto fácil, sino porque dejé de luchar contra mí mismo. La sombra sigue conmigo, pero ahora camina a mi lado, no en mi lugar. Crecí creyendo que lo que me destruía eran las personas y las situaciones que me hacían daño. Las mentiras, las puertas cerradas, las promesas rotas, los silencios que gritaban más que cualquier ofensa. Pero poco a poco, me di cuenta de que nada de eso tendría poder sobre mí, si no encontrara un eco dentro de mí. Jung tenía razón cuando dijo que lo que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Las palabras que me hieren solo duelen, porque tocan heridas antiguas, abiertas mucho antes de que quien las pronunciara apareciera en mi vida. Los rechazos solo me desmontan porque encuentran un vacío que nunca se ha llenado. Los fracasos solo me paralizan porque despiertan un miedo a no ser suficiente que siempre ha estado ahí. El mundo no crea mi dolor de la nada, solo señala los lugares en los que ya estaba roto. Y por mucho que intentara culpar a lo que estaba fuera,
Era imposible no darse cuenta de que cada desencadenante era, en realidad, un mapa, y cada dolor una pista de lo que aún no había afrontado. Fue en ese momento cuando lo entendí. El enemigo no es el dolor, es la forma en que me protegí de él, porque la protección mal construida se convierte en prisión. Cuando me escondo, cuando me anestesia, cuando finjo que no me importa, no me estoy salvando. Me estoy alejando de la única oportunidad real de curación. Lo que creía que era una armadura, no era más que un bloqueo que me mantenía alejado de mi propia verdad. Veía a personas que habían sufrido pérdidas que me habrían destruido y, sin embargo, seguían en pie. No intactas, pero vivas. Me preguntaba, ¿qué tienen ellas que yo no tengo? La respuesta llegó como un puñetazo. Conciencia. Sabían de dónde venía el dolor, y por eso no les sorprendía. Conocían sus sombras y, por eso, éstas no gobernaban sus acciones. Yo, por el contrario, me pasaba la vida intentando controlar lo que los demás pensaban, decían y hacían. Intentando ser lo suficientemente bueno para no ser abandonado, lo suficientemente fuerte para no ser herido, lo suficientemente inteligente para no ser engañado. Pero el control es una ilusión, y vivir atado a esa ilusión es vivir en tensión permanente, como alguien que intenta contener un dique con las manos. Tarde o temprano, el agua siempre gana. La verdad es brutal. La libertad no viene de blindar el corazón. Nace de mirar todo lo que vive en él, lo que amas y lo que temes, y dejar de separar una cosa de la otra. Las líneas que dibujé para decidir qué partes de mí eran aceptables y cuáles debían ocultarse, eran las mismas que me mantenían dividido, debilitado. Cuando abrazas tus propias sombras, nada en el exterior puede usarlas en tu contra. Integrar no es hacerse amigo de tu lado más oscuro, ni justificar los errores con un «yo soy así». Es poner luz donde antes había silencio. Es decidir que ni la ira, ni el miedo, ni el deseo van a dirigir tu vida en piloto automático. Pueden estar en el coche, pero no sujetan el volante. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. No cuando dejas de sentir, sino cuando empiezas a sentir con conciencia. Cuando entiendes que cada incomodidad es una señal, y que huir de ella es perder la oportunidad de aprender. Porque, si no aprendes, el mundo repetirá la lección hasta que la mires. Y cada repetición será más alta, más intensa, más imposible de ignorar. Me costó mucho aceptar esto, pero el día que lo acepté, me di cuenta de que el dolor no era mi enemigo. Siempre había sido mi maestra más fiel. Cuando empecé a ver el dolor como una maestra, me di cuenta de que la sombra no era solo una colección de heridas. También guardaba recursos que nunca había utilizado. El problema es que estaba tan ocupado tratando de ser la versión aceptable de mí mismo, que nunca me detuve a explorar la versión real. Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino tomando conciencia de la oscuridad. Al principio, esta frase me parecía una invitación al pesimismo. Hoy entiendo que es todo lo contrario. No se trata de hundirse en lo peor, sino de tener el valor de bajar hasta allí para rescatar lo que se ha dejado atrás. Porque todo lo que rechacé en mí no desapareció, se quedó esperando. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de ello. Estaba en medio de una discusión, a punto de retroceder como siempre hacía para evitar el conflicto. Pero, esta vez, algo en mí se levantó. Una fuerza que normalmente llamaría ira, tomó forma, y en lugar de destruirme, me protegió, no para herir al otro, sino para impedirme traicionarme a mí mismo. Fue entonces cuando lo entendí. Mi sombra no era solo dolor, también era poder, pero para acceder a ese poder, tuve que renunciar a la imagen controlada que tenía de mí mismo. Y eso fue como romper un espejo que había pasado años puliendo, porque al hacerlo, tuve que enfrentarme a reflejos que no quería ver. Mi miedo al rechazo, mi manía de querer ser necesario para merecer amor, mi compulsión por complacer hasta perder mi identidad.
La sombra me mostró que cada uno de esos comportamientos era, en realidad, una defensa creada cuando era pequeño. Un niño que aprendió que, para sobrevivir, tenía que prever el humor de los demás, que tenía que borrarse para no molestar, que tenía que merecerlo todo, incluso el derecho a existir. Pero yo ya no soy ese niño, y si siguiera obedeciendo sus reglas, estaría condenando mi vida adulta a una prisión emocional. Así que, poco a poco, empecé a romper viejos pactos. Dejé de decir sí cuando quería decir no. Dejé de suavizar mis opiniones para no ser malinterpretado. Dejé de explicarme para justificar decisiones que eran mías. Fue doloroso, porque cada cambio parecía una amenaza a la identidad que había llevado durante tanto tiempo. Pero, a medida que el miedo disminuía, la sensación de libertad crecía, y me daba cuenta de que la fuerza que buscaba siempre había estado ahí, escondida detrás de traumas que no quería tocar. Jung decía que no se alcanza la totalidad negando la mitad de uno mismo. Hoy sé que eso significa bailar con la sombra hasta que se canse de luchar contra ti. Y, en ese proceso, descubrí algo que lo cambia todo. La sombra no desaparece, pero pierde el poder de dirigir tu vida cuando la reconoces. Ahora, cuando aparece, ya sea en forma de miedo, ira o inseguridad, no me apresuro a expulsarla. La escucho. Le pregunto qué está tratando de mostrarme. Y casi siempre me señala un lugar donde todavía hay algo que sanar o proteger. Esa es la diferencia entre vivir a la defensiva y vivir despierto. A la defensiva, cada amenaza parece un final. Despierto, cada amenaza es una advertencia, una oportunidad para ajustar el rumbo antes de que se produzca el naufragio. Integrar la sombra me hizo darme cuenta de algo que nunca había admitido. A menudo, no era el mundo el que me saboteaba, era yo. No por falta de capacidad, sino por miedo a convertirme en quien podía ser. Hay cierto consuelo en permanecer incompleto, porque así nunca tienes que lidiar con todo el peso de tu propia fuerza. Durante mucho tiempo, me escondí detrás de la excusa de que las cosas no eran para mí, que ciertos sueños eran para otros, que ciertas victorias exigían un tipo de persona que yo no era. Pero la verdad es que, cada vez que decía eso, solo estaba evitando la responsabilidad de transformarme. Jung hablaba de la individuación como el proceso de convertirse en quien realmente eres y no en quien el mundo espera que seas. Es un camino solitario, porque exige traicionar las expectativas de los demás. Y, a veces, exige traicionar incluso la imagen que has construido de ti mismo. Al principio, es un duelo. Te despides de quien creías que eras, pero, poco a poco, te das cuenta de que solo estás volviendo a casa. He visto cómo este proceso ha cambiado mi forma de abordar las relaciones. Antes me amoldaba a lo que los demás querían. Me adaptaba para no perder. Me rebajaba para encajar. Y el resultado era siempre el mismo: resentimiento y agotamiento. Hoy, la sombra me recuerda que, si tengo que desaparecer para conservar a alguien, no es amor, es un contrato. Y los contratos que exigen mi muerte emocional ya no son válidos. En el trabajo también cambié. Pasé años aceptando menos de lo que merecía, con miedo de que pedir más fuera difícil. Pero me di cuenta de que la sombra guardaba mi capacidad de imponer límites, de negociar, de decir, esto no es suficiente. El miedo me decía que eso alejaría las oportunidades. La verdad es que solo alejó las oportunidades equivocadas. Lo más curioso es que, cuanto más aceptaba mi sombra, más claro veía que nunca fue un monstruo que había que destruir. Era una guardiana. Guardaba mi valentía, mi autenticidad, mi capacidad de proteger lo que importa. Pero para entregarme esas armas exigía algo a cambio: que dejara de mentirme a mí mismo. Mentirse a uno mismo es la forma más sofisticada de autosabotaje. Es decir, todo va bien cuando te estás hundiendo. Es inventar excusas para no salir del lugar. Es ponerse la máscara de fuerte mientras se suplica en silencio permiso para flaquear. Hoy, cuando me doy cuenta de que estoy a punto de engañarme a mí mismo, me detengo, respiro y me pregunto,
¿Qué estoy tratando de evitar sentir ahora? Casi siempre, la respuesta es un miedo muy antiguo. El miedo a no ser amado, a no ser suficiente, a no tener valor. Pero ahora sé que enfrentar ese miedo es la única forma de superarlo. Y ahí está la ironía. Todo lo que pasé toda mi vida tratando de evitar sentir es exactamente lo que necesitaba sentir para ser libre. La sombra no era mi prisión, yo era el carcelero, y la llave siempre estuvo en mi bolsillo. Cuando miro atrás, veo que toda mi vida ha estado moldeada por batallas internas que ni siquiera sabía que estaba librando. En cada decisión, la sombra estaba ahí, no para destruirme, sino para poner a prueba si estaba listo para crecer. La diferencia es que, antes, huía de esas pruebas. Hoy, camino hacia ellas. Y descubrí que vivir así no se trata de vencer a la sombra, porque no es un enemigo que se derrota. Se trata de bailar con ella hasta aprender el ritmo. Se trata de usar lo que antes me paralizaba como combustible. La ira, cuando se reconoce, se convierte en valentía. El miedo, cuando se comprende, se convierte en atención. La tristeza, cuando se acoge, se convierte en profundidad. Esta integración me ha dado algo que nunca había experimentado: estabilidad interna. No importa lo que pase fuera, sé que no me abandonaré. Y por eso las tormentas que antes me arrastraban ahora, solo me enseñan a navegar. Pero hay un detalle del que pocos hablan. Vivir así requiere un compromiso diario. Es un pacto silencioso de no esconderse de uno mismo, y ese pacto no es cómodo. Va a doler, va a destruir viejas ilusiones. Te va a dejar cara a cara con verdades que has pasado años evitando. Pero también te va a devolver a ti mismo. Si estás escuchando esto ahora y sientes que mi historia es, de alguna manera, la tuya, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. No se trata de esperar a estar listo. Se trata de empezar mientras aún sientes miedo, porque si esperas a que desaparezca, esperarás para siempre. La sombra no es un error en tu diseño, es parte del dibujo. E ignorarla es vivir solo la mitad de tu vida. No naciste para eso. Y, ya que has llegado hasta aquí, quiero hacerte una invitación. Si este vídeo ha despertado algo en ti, dale a me gusta y suscríbete al canal. Así me demuestras que vale la pena seguir transmitiendo este mensaje. Si quieres ir más allá y contribuir con una aportación económica, cualquier cantidad, debes saber que me ayuda a mantener vivo este trabajo y a profundizar cada vez más. Pero quiero más de ti que un simple clic. Quiero compromiso. Así que escribe aquí en los comentarios una palabra que represente tu decisión de evolucionar. Puede ser integración, valentía o sombra. Elige la que te recuerde, cada día, que la transformación no viene de huir, sino de afrontar. Esa será tu marca, tu pacto público con tu propia evolución. Porque al final, lo que separa a quienes sueñan de quienes cambian es simple: la acción.